Les tengo una pregunta. ¿Qué está más cerca de Dios? ¿Un gusano o un ángel? Y creo que, como yo, muchos de ustedes pensarán que el ángel, ¿no? Un serafín, está allá al lado de Dios, tiene poder, es santo en su limitación como ángel. Pero la realidad es que no. Es la misma pregunta como decir, ¿quién está más cerca del sol? ¿Ustedes que están ahí sentados o yo que estoy aquí arriba en este púlpito? Bueno, es que en verdad no importa la diferencia que usted y yo tenemos, porque el sol está muy lejos. Entonces, este poco de centímetros, ¿verdad? Que quizás son 20 o 30, no pasa nada. El sol está infinitamente lejos, por decirlo así. De la misma manera, el gusano y el ángel, aunque el ángel sea quizás una criatura creada mayor que un gusano, por el razonamiento que tiene, el poder, el privilegio de estar delante de Dios, no se acerca a Dios. Dios está infinitamente más lejos que todos los seres que Él ha creado. Otra pregunta, ¿qué pasaría si los ejércitos del cielo, ¿verdad? Todos los ángeles se juntaran, que los ejércitos de los seres humanos se juntaran, de todas las naciones? ¿Qué pasaría si todos los ejércitos del mundo se juntaran y se opusieran a Dios? ¿Estaría Dios con la espada a la pared, no? Como dicen, no sabría qué hacer. No, Dios es infinitamente más grande que todos nosotros. Hemos estado hablando acerca de algunos atributos de Dios. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Dios cumple su palabra, Dios es fiel a sus promesas, entonces podemos confiar en Él. También habíamos visto la necesidad de conocer a Dios, como Él se ha revelado en su palabra, ya que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, por eso debemos anhelar, querer conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra. Y esta es nuestra intención con esta serie que empezamos ya unos domingos atrás. Y el atributo que estaremos estudiando hoy es la soberanía de Dios. Y lo que me gustaría que se quede en sus mentes y en las mías después de esta predicación es que Dios es nuestro soberano rey. Dios reina, Él controla todas las cosas para nuestro bien. Así que podemos confiar en Él. Ya vimos la fidelidad de Dios, ¿verdad? Es una razón de poder confiar en Él porque pues Él es fiel, Él no falla sus promesas, pero el hecho que Dios sea soberano es como otra razón para que descansemos más en Él. Les prometo que esta enseñanza les da paz y les da contentamiento en medio de cualquier situación que estén viviendo, porque lo he podido experimentar. Y no solamente yo, sino muchos de nuestros hermanos han pasado por ahí. De seguro ustedes también en algún momento difícil han podido encontrar paz y descanso en Él, porque Él está en control. Dios es soberano. Pero antes de seguir, deberíamos de definir qué me refiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir que Dios sea soberano? Bueno, primeramente significa que Dios es libre de hacer lo que Él quiere. Dios es libre de hacer lo que Él quiere. Nosotros no, pero Dios sí. Dios es el creador. No hay nada fuera de Dios que lo lleve a hacer algo. Todo lo que Dios hace lo hace por decisión propia. Nada de afuera de Él lo influencia a Él. Como por ejemplo quizás mis hijos, ¿verdad? Vienen a mí, me piden algo y bueno, yo ceda. Bueno, ellos me influenciaron. Bueno, Dios no es así. Dios obra y todo lo que Él hace, lo hace por el beneplácito de su voluntad. Un ejemplo. ¿Quién es más alto que el Altísimo? Nadie, ¿no? Él es el Altísimo. No hay nadie a que Dios tenga que acudir para hacer algo. Imagínense eso, que Dios tenga como que pedirle permiso a un ser mayor que Él para ver si Él puede hacer algo. Posible, por definición eso no es posible. Dios es el alto, Dios es el Altísimo, Dios es el soberano Rey. Él está sentado en el trono. Y las Escrituras son muy claras de eso. No me imagino que alguien tenga más conocimiento que el que todo lo sabe. Dios todo lo sabe. A Él no le falta ningún dato de conocimiento. Y también Él tiene la máxima autoridad, es el creador de todas las cosas. Desde el primer versículo de la Biblia lo podemos ver. Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si Él creó todas las cosas, Él es el que tiene la mayor autoridad. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios es soberano. Y las Escrituras son bastante claras. Él no tiene que estar rindiéndole cuenta a nadie,
pero nosotros sí. Bien, todos dependemos de alguien y eso es algo bueno, porque creo que machaca un poquito nuestro orgullo. Dios nos ha hecho dependientes los unos de los otros. Por ejemplo, yo dependo bastante de mi esposa. Con un ejemplo así bastante fácil que me viene ahora es con mis hijos. Que le busca la ropa a mis hijos es mi esposa. Yo sé dónde está la ropa, sé cuál es la ropa de quién, pero a la hora que yo tengo que elegir la ropa de los niños me hago un 8. Entonces ahí le pido a mi esposa que me ayude. Al igual ella depende de mí en otras áreas y ahí pues nos complementamos, ¿sí? No es que yo nunca busque una ropa, pero le dejo eso a mi esposa porque la verdad que me hago un 8 con tanta ropa de los niños. De la misma manera, el pastor Ismael y yo, su servidor, dependemos de ustedes para llevar a cabo el ministerio. Yo no podría estar aquí parado yo solo, allá atrás, luego allá, aquí, limpiando y todo este tipo de cosas que tenemos que hacer como iglesia, yo solo. No, nos necesitamos. La Biblia es bien clara que el ministerio se lleva los muchos, todos hacemos una parte. El pastor Ismael tiene una serie de la iglesia, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de la membresía, de que todos somos parte de un cuerpo. Bueno, todos dependemos de todos en ese aspecto y todos dependemos de Dios. Aquí nadie ha decidido darse la vida, ¿verdad? Ninguno de nosotros decidió nacer. Yo, por ejemplo, vengo de Venezuela. Yo no decidí nacer en Venezuela. Tampoco decidí nacer el 22 de septiembre. Ese tipo de cosas están en las manos de Dios. Es Dios quien toma esas decisiones. Nosotros dependemos de Él. Incluso al levantarnos, nosotros no nos damos la vida. Es el Señor que nos da la vida. Es el Señor que nos sostiene. Entonces, todos dependemos de Dios. Algo que quiero que también quede bastante claro es que lo que Dios hace, ¿verdad? No lo hace por influencia exterior, pero lo hace conforme a su carácter. Eso ya lo he dicho en una enseñanza anterior, pero Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo y Él es fiel a su pueblo. Es por eso que para nosotros, como sus hijos, nosotros los creyentes, la soberanía de Dios es una enseñanza que consuela. Si no fuese así, podríamos estar aterrados. Si Dios es un dictador enojado ahí en el cielo que procura el mal de todas las personas, tendríamos que correr. ¿Y a dónde correríamos si Él está en control de todas las cosas? Pero Dios es bueno. Dios ama a su pueblo, Dios es fiel, Dios es justo. Entonces, la soberanía de Dios causa en nosotros consuelo, porque aquel que nos ama tanto está en el control. Él tiene las riendas. Yo no sé si se acuerdan ustedes de ese sentimiento, pero a veces pensando acerca de mis padres, yo me acuerdo de eso. El ir a la calle, estar agarrado de la mano de mi mamá, yo no sé para dónde vamos, pero yo estoy bien, estoy tranquilo, porque yo sé que mi mamá sabe para dónde vamos. Y de la misma manera ahora con mis hijos, yo le digo, cuando mi hijo me dice, ¿para dónde vamos, papá? Digo, confía en mí, ven, dame la mano y yo me lo llevo. Y él está confiado que yo lo voy a llevar bien allí donde vamos y lo voy a traer nuevamente. De la misma manera podemos estar confiados de Dios, porque Dios es el soberano Rey, bueno, fiel, que nos ama y está en control de todas las cosas. En segundo lugar, ¿verdad? Primero, Dios es libre de hacer todas las cosas que Él quiere. En segundo lugar, también hay que ver que Dios gobierna todas las cosas. Su creación, Dios gobierna sus criaturas, los acontecimientos, sean buenas o malas. Dios está en absoluto control de todo. Nada sucede sin que Él lo permita. Vimos al principio que leímos el versículo de Mateos, capítulo 10, donde 2 pajaritos caen y ni eso está fuera del control de Dios. Así que el Señor gobierna como un rey soberano desde su trono todos los acontecimientos, todas las situaciones, su creación está en su control. Y esto es algo que lo encontramos mucho en la Biblia, o sea, de diversas maneras. Tenemos muchos textos donde se nos enseña claramente que Dios gobierna las naciones, que Dios controla incluso el clima. Si muchos simplemente para recordar un evento, ¿se acuerdan Jesús hablándole a la tormenta? Enmudece. Bueno, pues Jesús es Dios. Él tiene ese control sobre el clima, pero también tiene un control soberano sobre nosotros, sobre los seres humanos. Sobre yo que estoy aquí, sobre aquellos que no creen en Dios, todos estamos bajo el control de Dios. Creo que decía R.C. Sproul que no hay ni 1 milímetro del universo que está fuera del control de Dios. No existe. Dios demuestra su soberanía en todas las escrituras, ¿sí? Pero me gustaría que veamos un ejemplo de la soberanía de Dios en la vida de José. Ustedes seguro que conocen a José.
José, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Génesis, podemos leer su historia. José era el hijo preferido de Israel. El primer hijo de Raquel, la esposa amada de Israel. Y si no mal recuerdan, José era el hijo preferido, ¿verdad? Era tratado de una manera especial y los hermanos ya como que la habían olido y le tenían cierto odio, envidia. Y no lo trataban muy bien por eso. Incluso luego también José tuvo algunos sueños que no dudó en decírselos a su papá y a sus hermanos, en el cual él soñaba que él estaba por encima de sus hermanos, incluso por encima de su papá. Y esto enfureció más a sus hermanos. También hubo un evento donde Jacob, Israel, les regala una túnica hermosa, ¿verdad? Todos conocemos esa historia de la escuela dominical de niños, que hemos tenido que preparar algún tema o una historia de videos, y eso también enfureció a sus hermanos. José tenía una característica muy buena, que José amaba a Dios y desea obedecerle, ¿verdad? Eso es algo que pudo recibir de su papá quizás, pero por otro lado, era el hijo preferido, y eso de estar haciendo preferencias entre nuestros hijos pues tiene sus consecuencias. Y los hijos de Jacob, que eran 11 más hijos varones, pues tenían envidia, le tenían odio, incluso deseaban matarlo. Luego vemos cómo José fue echado a un foso. Hay un momento donde donde Jacob manda a José a que vaya donde sus hermanos, y ellos planean matarlo, lo echan a un foso y luego están ahí discutiendo qué es lo que va a pasar. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a Rubén, no lo matan, ¿sí? Engañan a su papá, toman la túnica, la rasgan, la llenan de sangre y luego lo hacen pasar por muerto. Pero en verdad es vendido a unos madianitas, si no mal recuerdo, y ellos luego lo venden en Egipto. Fue encarcelado injustamente. No sé si se acuerdan, la esposa de Potifar desea algo de él no quiere, él lo rechaza, sale huyendo, deja su ropa. Es una escena que muchos de nosotros dirán, bueno, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Bueno, José hizo lo correcto, huyó del pecado, huyó de la tentación. Pero aún así fue encarcelado injustamente, y estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Dios no ha dejado de ser soberano, Dios no ha dejado de tener el control de todas las cosas. Pero vemos en la vida de José que José lo pasó mal, José lo tuvo difícil, José pasó por muchas aflicciones, por muchas dificultades, pero José permanecía fiel al Señor. Luego también vemos que José interpreta los sueños del faraón, es sacado de la cárcel, ¿verdad? Es exaltado, es puesto como segundo al mando. Incluso hay un momento donde sus hermanos acuden a él. Ya José, después ya de unos años, irreconocible, ¿no? Porque ya tiene pues atuendos de egipcio y está el segundo al mando. Sus hermanos pensaban que estaba muerto, y los hermanos acuden a José en ayuda. Y gracias a que Dios lo exaltó, ¿verdad? Después de todas estas dificultades, gracias a eso, su familia es guardada, porque ellos van en busca de trigo, en busca de comida. Luego muere Jacob, muere el papá de José. ¿Y por qué les he estado contando esto? Bueno, porque es necesario para que entendamos un poquito el contexto del versículo del día de hoy. Esto es una enseñanza, como ya le hemos dicho, no meramente expositiva. Voy a intentar de extraer algo del texto, pero es un tema, ¿verdad? Es la soberanía de Dios, así que voy a ir a otros textos también, pero les quería comentar esto para que sepan de qué se trata, dónde se encuentra este texto. José ha pasado por muchos males, el Señor lo exaltó y lo usó, ¿verdad? Pero ahora muere su papá. Entonces, los hermanos entran en miedo. ¿Por qué? Pues porque piensan que José ahora se va a vengar. Ahora que mi papá ya no está, ¿verdad? Eso es lo que ellos podrían estar pensando. Ahora que nuestro papá ya no está, José se va a vengar y nos va a matar a todos. Y entonces, en un momento de frustración, los hermanos acuden a José. Y aquí es donde está el texto de hoy. En Génesis capítulo 50, versículo 20. Nos dice la palabra de Dios. Esta es la respuesta de José a sus hermanos. Un texto que quizás muchos de ustedes conocen. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En el texto que acabamos de leer, vemos primero que los hermanos eran culpables,
que son responsables del mal que habían hecho. Si vamos al texto nuevamente, dice, ustedes pensaron hacerme mal. Así es como comienza. José no evade el hecho de que ellos quisieron matarlo, que lo vendieron y que por culpa de eso pasaron todas las otras cosas. No, él empieza diciéndolo. Así que hay que tomar esto en serio. Ellos son culpables, son responsables del mal que habían hecho. Y esto es algo muy importante porque la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Por favor, hermanos, por favor, no usemos la soberanía de Dios como una excusa para ser irresponsables. Dios nos ha creado a su imagen. Somos seres morales, seres responsables. Le rendiremos cuentas a Dios de todas las cosas que hemos hecho y dicho y las que no hemos dicho. Sé que quizás ya han pasado un tiempo meditando en este tema, ¿sí? Sé que es a veces incluso difícil poder combinar la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. No sabemos dónde empieza, dónde acaba. Incluso hay una controversia bastante grande en la historia de la Iglesia acerca de estos dos temas. Si Dios es soberano, ¿tengo que hacer algo? ¿Por qué no me acuesto? Si al final Él tiene el control, Él puede hacer todas las cosas. Y podemos caernos de un lado del caballo o del otro. Podemos o esforzarnos tanto porque no confiamos en la soberanía de Dios, o podemos descansar tanto en la soberanía de Dios que nos lleva a la irresponsabilidad. Entonces, como advertencia, hermanos, me gustaría decirte dos cosas. Primero, Dios es soberano y no tiene límites. Eso es un hecho. Eso es una verdad inamovible. Dios es soberano y Él no tiene límites. Dios es libre de hacer con lo que le pertenece, con lo que a Él le plazca. Él puede hacer con lo que le pertenece lo que a Él le plazca. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Eso es algo que las Escrituras nos enseñan claramente. Pero, segunda cosa, es que tú y yo somos responsables. Eso es otro hecho. No tenemos que intentar de averiguar dónde está la línea entre soberanía de Dios. Somos responsables. Nuestros hechos tienen sus consecuencias, buenas o malas. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Somos responsables, eso es un hecho. Tenemos responsabilidades que cumplir, como cónyuge, como padres, por ejemplo. No, Dios es soberano, hoy no tengo tiempo, bueno, Dios sabe lo que hace, mis hijos me aman y lo van a entender. No. Dios es soberano. Es verdad que a veces tengo que trabajar mucho, a veces tengo que hacer esto, pero soy responsable de pasar tiempo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Tenemos que ser responsables. Tenemos también responsabilidades como creyentes. Por ejemplo, venir a la iglesia o, por ejemplo, ayudar con nuestros dones. Tenemos que ser responsables, ¿no? Dios es soberano. Si voy, bueno, Él así lo había planeado, Él lo había querido. Hermanos, dejémonos de ese tipo de filosofías. Tenemos responsabilidades, cumplamos con nuestras responsabilidades como creyentes, como miembros, como familia, pero también como ciudadanos. Por ejemplo, ahora con lo del COVID, Dios es soberano, hermano. Yo no uso máscara nunca. Ok, bien, pero si es parte de tu responsabilidad usar una máscara, pues úsela, hermano, porque somos responsables. Dios es soberano, Dios tiene el control, nada es mayor que Dios, pero si podemos usar una máscara y ser responsable, pues usemos una máscara. Si nos podemos lavar las manos para ser responsables, pues lavémonos las manos. Tenemos que ser responsables. Son dos verdades que no podemos excluir, no se pueden poner a luchar entre sí. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Punto. No es una contradicción, son dos verdades existentes en el mismo tiempo y tenemos que abrazarlas. Tenemos que permitir que estas dos verdades moldeen nuestro entendimiento, que no neguemos una y no defendamos quizá la otra, ¿sí? Dios es soberano, el ser humano es responsable. La segunda cosa que nos enseña el texto, después de destacar la responsabilidad de los hermanos de José, es que Dios, en el ejercicio de su soberanía y conforme a su voluntad para con el pueblo de Israel, tornó, o sea, cambió todo ese mal que habían causado los hermanos en un bien. ¿En qué bien? Bueno, para preservar la vida de ellos, conforme a las promesas que le había hecho a los patriarcas, ¿no? Conforme a su carácter, como habíamos visto antes. Primero, el texto nos enseña la responsabilidad de los hermanos de José. Segundo, nos dice que Dios en su soberanía usó ese mal para un bien mayor, de preservarles la vida. Hermanos, Dios tiene el poder de hacer que las cosas cooperen para nuestro bien. Todos conocemos el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28.
Dice así, voy a leer de la Nueva Versión de las Américas: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esto no solo es un hecho, y pues lo sabemos, ¿verdad? Sabemos por la evidencia bíblica histórica, porque ahí es donde vemos el trato de Dios con la humanidad. Sabemos que Dios torna el mal para el bien, para el beneficio de su pueblo. Lo hemos visto en la historia de José, pero también en este texto vemos que es una promesa. No es solamente un hecho, es una promesa. Dios promete usar todas las cosas para nuestro bien. Dios usa todo lo que ha creado y es capaz incluso de usar nuestra maldad, nuestro propio pecado, incluso al mismísimo diablo y sus secuaces, para bendecirnos y para llevar a cabo sus planes. Así de grande es el poder de Dios, así de grande es el control soberano de Dios sobre toda su creación. Y de la misma manera que Dios usó y permitió los sufrimientos de José para preservar el pueblo de Israel, Dios usó y permitió y orquestó los sufrimientos de nuestro Señor Jesús para salvar a todos aquellos que creen en Él. De la misma manera, hermanos, es el mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que tenemos hoy. De la misma manera que José fue rechazado por sus hermanos, Jesús también fue rechazado por sus hermanos. Él vino al pueblo hebreo y lo rechazaron. Vino a salvarles, a traerles la salvación prometida. Es el Mesías prometido y el pueblo hebreo, el pueblo judío lo rechazó. De la misma manera también fue vendido. Judas lo vendió. Si muchos saben, uno de los 12 apóstoles, ¿no?, cercano a Jesús, lo vendió. Él fue entregado por su pueblo. Nuestro Señor Jesús fue entregado por su pueblo. Vino a entregar su vida por ellos. Vino a entregarse a sí mismo. Y su pueblo lo entregó, lo rechazó, lo vendió. Él fue a la cruz en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Y también, como José, ha sido exaltado. No de la misma manera, una manera sublime, ¿verdad? La exaltación de Jesús no se compara a la de José, pero José es un tipo de Jesús. José fue exaltado para el beneficio y el provecho del pueblo de Israel. Jesús fue exaltado también, hasta lo más sumo. ¿Y todo esto para qué? Para salvar a todo su pueblo. Jesús soportó todas estas humillaciones, Jesús soportó todas estas dificultades y Dios lo orquestó para salvar a su pueblo. Por eso es que estamos tú y yo hoy aquí. No porque somos mejores que nuestros familiares, ni somos mejores que aquellas personas que no aman a Dios, no. Estamos aquí por pura gracia de Dios, porque Jesús estuvo dispuesto a hacerlo todo por nosotros en nuestro lugar. Jesús preservó nuestras vidas del infierno, al pasar y sufrir un infierno en nuestro lugar. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 22 y 24. Vamos a ver esto que les he estado hablando. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Aquí está Pedro predicando un sermón al pueblo de Israel, ¿sí? Dice: Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben. Versículo 23. O sea Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. En este texto vemos nuevamente la responsabilidad de los que mataron a Jesús. ¿Se acuerdan el texto de Génesis 50:20? Dice: ustedes pensaron mal, pero Dios lo cambió, ¿verdad?, por bien. Bueno, aquí también podemos ver eso. Vean en el versículo 23, dice en la segunda mitad dice: y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ya él estaba diciendo que por el predeterminado, previo conocimiento, ¿verdad? Pero ahí apunta nuevamente la responsabilidad de aquellos que clavaron a Jesús en la cruz. De la misma manera que este texto apunta la responsabilidad de los que mataron a Jesús,
también apunta a la soberanía de Dios, al predeterminar, o sea, al orquestar conforme a su voluntad todo lo concerniente a la cruz. Así es como empieza. Me gusta este texto de Hechos porque Pedro empieza dejando bien claro que ha sido Dios que ha estado planeando todo esto desde siempre. Lo mismo con José. En José no lo vemos de esa manera porque José le está respondiendo a sus hermanos. Pero es lo mismo. En la vida de José era Dios que estaba detrás, orquestando, procurando su bienestar, su exaltación en el pueblo de Egipto para llevar a cabo sus planes. Es lo mismo. Y hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había previsto nuestra caída. Él sabía que íbamos a caer, sabía que íbamos a pecar. Él sabía que ustedes y yo, que estamos aquí, le íbamos a fallar. Y aún así tomó la decisión de salvarnos. Yo no sé, hermanos, si ustedes hoy no han pecado, pero yo sí. Y Dios sabía que yo iba a pecar hoy, después de haberme redimido, y aún así me salvó y me eligió. Y aquí estamos por pura gracia. Tuve que arrepentirme, tuve que pedirle perdón, pero estoy aquí parado es por su gracia y por su perdón. Por su sacrificio estamos aquí. Él se hizo hombre y vivió una vida perfecta por nosotros. Fue a la cruz del Calvario tomando nuestro lugar, lo que merecíamos tú y yo. Nosotros estamos aquí recibiendo bendiciones que no merecemos. Son sus bendiciones, eran para Él. Él guardó la ley, nosotros no. Pero aquí estamos, porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Dios se hizo hombre para salvarnos, ¿y qué hicimos nosotros? Lo clavamos en un madero. Esa es la respuesta de nuestros corazones. Eso es porque Dios es incluso soberano en nuestra salvación. Y Dios no pide permiso para salvar a las personas. Dios va y concede arrepentimiento, quebranta corazones de piedra y nos salva por su gracia. Porque si fuese por nosotros, lo clavaríamos nuevamente en una cruz. Lo rechazaríamos. Esa es nuestra respuesta natural del ser humano a Dios. Dice en la Biblia que la luz vino a la tierra y ¿qué hizo? ¿Qué hizo la tierra? ¿Qué hicieron las personas? Lo rechazaron la luz. Es lo mismo que haríamos nosotros si el Señor no obra en nuestros corazones. Y aún así, Dios hoy, a pesar de que nosotros lo que hacemos es rechazarle, defraudarle y no valorar su amor, su sacrificio, aún así Dios hoy nos ofrece perdón. Dios nos ofrece la vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos que acudir a Él, tenemos que acudir a su llamado, tenemos que ser responsables, seamos creyentes o no. Quizás ya crees en Cristo, quizás todavía no, quizás confías en Cristo, quizás todavía no. Pero nuestra única salvación es descansar en el sacrificio de Cristo. Él es suficiente para salvarnos. Vayamos confiados a la cruz. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que tenemos. Si Dios estuvo en control, si Dios no solamente guardó, sino que usó los sufrimientos de José y asimismo los de Cristo, si es verdad eso, ¿verdad? Y lo hemos visto, si eso es verdad, que Dios usó los sufrimientos para el beneficio de su pueblo, entonces podemos estar seguros que nuestras vidas están seguras en sus manos, incluso en medio de las aflicciones y de los sufrimientos de esta vida. Y Él está usando nuestras aflicciones para nuestro bien. Podemos confiar en eso. Lo hemos visto. Lo hizo a través de José, lo hizo en Cristo y lo está haciendo en nosotros. Dios es soberano en nuestras aflicciones. Entonces, ¿cómo debemos de responder a esto? Veamos cómo se ve esta respuesta de un creyente, de una persona que confía en Cristo. Bueno, confianza, hermanos. Es una respuesta que debemos de vivir y llevar en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo respondemos a su soberanía? ¿Cómo se ve esta confianza en nuestras vidas? Bueno, un tema muy actual es el coronavirus. No voy a poder hablar acerca de la soberanía de Dios sin tocar el tema del coronavirus. Dios está en control, hermanos. Nada está fuera de las manos de Dios. Pero somos responsables. Guardémonos. Usemos máscaras.
lavémonos las manos, cuidémonos los unos a los otros y vacúnese. Vacúnese quien crea que así ejerce su responsabilidad. Si Dios le ha dado la convicción de que tenemos que vacunarnos, porque eso es lo más responsable que puedo hacer, hágalo y no lo dude. Y quien no, quien todavía no tenga esa convicción, nosotros tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Porque así como Dios usa unas cosas, Dios usa las otras cosas. Así como Dios está obrando en unas personas, Dios está obrando en otras personas. Dios tiene el control de eso también. Dios sabe lo que hace, Dios es soberano. Entonces, si no, no. Pero sigamos siendo responsables. Guardemos distancia, pongámonos las máscaras, hagámonos test. Pero no sea el miedo lo que nos motive. No podemos vacunarnos por miedo, pero tampoco podemos dejar de vacunarnos por miedo. No somos llamados a temer. En el texto que vimos antes, tenemos que temerle a aquel que echa el alma al infierno. Es a Dios a quien tenemos que temer, no al hombre, no a las consecuencias que podemos recibir de aquí. Entonces no le temamos al miedo, no le temamos al coronavirus, no le temamos a la vacuna, no le temamos a la muerte, hermanos. En Cristo la muerte es nuestro siervo. La muerte nos lleva al Padre. Deberíamos de abrazar esas verdades, son bíblicas. Igual que la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, la muerte es solo un paso a estar allí con el Señor Jesucristo. Entonces, que no sea el miedo lo que nos motive. Somos llamados a descansar en la soberanía de Dios. No tenemos por qué temerle al coronavirus. ¿Creen que este virus es capaz de frustrar los planes de Dios? Que muchas veces pensamos quizás, bueno, no, pero es que si me contagio, entonces no voy a poder servir a Dios, si no sirvo a Dios, no puedo hacer esto, no, y si hago lo otro, hago lo que yo. Hermanos, Dios es soberano, Dios tiene el control. Este virus no es más fuerte que Dios. Este virus está en control de Dios. No es que, Dios se levantó un día, ¿verdad? Dios no duerme, pero vamos a decirlo. Dios se levantó un día y dijo, uy, coronavirus, no lo sabía, mira, ¿qué hago ahora? No, Él ya lo sabía, incluso lo orquestó, lo permitió. Más de ahí pues no podemos decir, ¿verdad? Si fue Él que lo envió directamente, pues esas cosas no nos conciernen a nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos de que el coronavirus está aquí y que tenemos que ser responsables con nuestros hermanos, con nuestra vida, con nuestros familiares, pero sobre todas las cosas tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas, con coronavirus, con vacuna, sin coronavirus. Dios está al control. Estamos en las manos de Dios. Él es el que da la vida y la quita. Tampoco tenemos que temerle a la vacuna, mis hermanos, como ya les decía, ni menos a todas las restricciones que ya tenemos. Algunos podrían pensar, uy, no, ya empezaron así a implementar una vacuna obligatoria, ¿después qué? ¿No? Si nos obligan a esto, nos obligan a otras cosas, no me dejan salir aquí, no me dejan salir allá, pronto quizás solamente pueda estar en mi casa. Puede ser, hermanos, no lo sé. Yo no sé lo que nos espera en el futuro. Pero Dios es soberano. Dios tiene el control, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Esas cosas no cambian. Descansemos más en su soberanía. Seamos responsables, pero descansemos en su soberanía. Y que no, quizás tienes miedo, ¿verdad? Porque tener miedo no es nada malo. No me malinterpreten, tener miedo es algo bueno tener miedo. Lo malo es dejarse llevar del miedo. Dejarse llevar a tomar decisiones o no por el miedo. Quizás tienen miedo porque no saben lo que les prepara el futuro. A veces a mí me abruma también no saber qué viene en el futuro. Quizás ahora mismo pues no tienen trabajo o estás a punto de perderlo. No lo sé. Acuérdate, sé responsable, pero sobre todo confía en el Señor. Confía en el Señor tu Dios. Quizás estás enfermo, quizás temes por tu vida. O temes por aquellos que dejemos atrás, ¿verdad? Muchas veces no es tanto el temor de partir y ir con el Señor, sino de aquellos que quedan. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi esposa? Déjame decirte algo. Dios es soberano. Él tiene el control. No nos dejemos vencer por el miedo, hermanos. Puede ser también que estés pasando mal. No tienes a nadie quien te ayude, que te entienda.
Si tienes esposo, pues trabaja mucho, o una esposa también, pues trabaja mucho, no tienen tiempo. Muchas veces en esta sociedad vemos eso. Los cónyuges no tienen mucho tiempo para pasar tiempo, ¿verdad?, en pareja. O no podemos ni incluso confiar en que nuestros hijos nos ayuden porque ya están grandes y ya tienen sus propias vidas. Quizás también las amistades que tienes son superficiales y están ahí solamente para pasar lo bonito, pero cuando uno la necesita no aparecen. Saben que estamos mal, los llamas y no te cogen el teléfono. Puede ser que estés pasando por eso, que no tengas en alguien a quien confiar. Eso no es algo bueno, encontrarse como que solo en este mundo y no tener a alguien en quien confiar. Puede ser que te veas solo. Déjame decirte lo mismo. Dios sabe lo que está pasando. Dios está obrando conforme a su propósito en tu vida. Él quiere crear la imagen de Cristo en ti, si eres un creyente. Si no, Dios te está trayendo arrepentimiento para que reconozcas tu necesidad de Él. Pero la respuesta es la misma. Confía en Él. Confiemos en Dios. Quizá estás cansado de sufrir, crees que es injusto, piensas que no lo mereces. Eso es algo que nos pasa muy a menudo. Es que yo no lo merezco. Yo he hecho todo bien, ¿verdad? Y bueno, quizás es verdad, has hecho todo bien, todo correcto, no robas, no mientes, ¿verdad? No engañas. Quizás es verdad todo eso, pero aún así estás sufriendo. Recuerda que Dios está en control. Y todo lo que estamos pasando en esta vida, Dios lo va a usar para nuestro bien. No es solamente porque Dios es soberano, y lo es porque Él nos lo ha prometido, es una promesa. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, si es que amas a Dios. Y acuérdense, ese bien es hacernos santos, hacernos más como nuestro Señor Jesús. No sé si conocen esta ilustración del alfarero, ¿verdad? Esto es algo que la Biblia lo presenta unas 2 o 3 veces, creo que incluso más. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Imagínense un alfarero, coge un pedazo de barro ahí medio sucio y lo tira ahí en su máquina y empieza a darle vueltas, a moldearlo, a darle forma, a acariciarlo, ¿verdad? A moldearlo con sus manos cuidadosamente. Nosotros somos ese barro en las manos de Dios. Dios está obrando en nosotros en todo momento. A veces Dios tiene que purificarnos y quitarnos alguna que otra pajita que está por ahí. Dios tiene que a veces moldearnos, quizás va a ser una vasija de nosotros o un vaso o un cuerno, no sé, lo que Dios tenga pensado para cada uno de nosotros. Pero también incluso a veces Dios tiene que pasarnos por fuego, porque es Él el que sabe lo que quiere que nosotros seamos. Nosotros tenemos que dejarnos moldear por Él. Él nos está moldeando. Confiemos en eso, Dios nos tiene en sus manos. Cuando un alfarero agarra un pedazo de barro es para hacer algo. Y luego lo pasa por un proceso para terminar y llevarlo a cabo. Y eso, ese algo, ese barro, esa nueva creación que hizo el alfarero tiene su propósito, igual nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas por las buenas cosas que nos pasan, por las malas cosas que nos pasan, para que podamos cumplir su propósito. Y este propósito, de manera resumida, es ser iguales a su Hijo, ser semejantes a Cristo Jesús. Él es el alfarero, no nosotros. Nosotros somos barro. Nosotros no somos nada para cuestionar a nuestro Dios. Él tiene el control de nuestras vidas. Y lo bueno es que Dios es bueno y procura nuestro bien. De verdad, hermanos, Dios es soberano. Tiene que ser algo que nos consuele, que nos traiga gozo a nuestras vidas. Dios nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para obedecerle en el poder del Espíritu Santo. Si hemos creído en Él de verdad y en su Evangelio, somos sus hijos. Hemos sido adoptados por pura gracia, así que comportémonos como sus hijos. Y si hay algo que yo le digo a mis hijos es que confíen en mí. Muchas veces Carlitos, mi hijo mayor, me dice, papá, ¿y por qué esto? Papá, ¿por qué aquello? Papá, ¿para dónde vamos? Papá, ¿qué hacemos? Y yo suelo recordarle, papi, confía en tu papá, confía en mí. De la misma manera Dios nos llama a confiar en Él, porque Él está en control. Y no intentemos confiar en Él, ¿verdad?, o comportarnos como sus hijos, como que para agradarle o para ganarnos su favor. No es necesario. Él ya nos ama y se entregó a sí mismo en la cruz, en Cristo. Sino comportémonos como sus hijos para agradecerle lo que Él ya ha hecho por nosotros, para honrar su nombre.
para dar a conocer sus grandezas como sus hijos. A veces le digo a mi hijo, papi, tienes que comportarte bien para que cuando las personas te vean a ti puedan pensar bien de tus padres. De la misma manera es que debemos de obedecer a Dios. No para ganarnos el afecto, sino para que las personas piensen bien acerca de nuestro Dios y Salvador. Lo que debemos de preguntarnos, ya para ir terminando, es si estamos siendo responsables. Dios es soberano, una verdad inamovible. Ni tú ni yo podemos cambiar nada en eso. Lo que a nosotros nos concierne es que si somos responsables, ¿estamos siendo responsables con aquello que Dios nos da o con lo que Dios nos demanda? Hermano en Cristo, ¿estás siendo responsable en tu vida espiritual? Tú sabes cuánto tiempo le puedes dar a Dios. Tú sabes cuánto tiempo puedes pasar con los hermanos en la iglesia. Tú lo sabes. Tú y el Señor lo saben. ¿Estás siendo responsable? ¿O tú, que eres esposo o esposa, estás usando bien tu tiempo con tu pareja, con tus hijos? Muchas veces excusamos nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, que también son responsabilidades, pero excusamos el pasar tiempo con nuestros hijos por tener una agenda llena. Si somos padres, la primera responsabilidad es Dios, después nuestro cónyuge y después nuestros hijos y después todas las otras cosas. ¿Estás ejerciendo tu vocación y tu trabajo de manera responsable también? ¿O simplemente lo haces ahí, cuando venga el jefe me esmero, cuando no está doy el 10%, al fin me pagan una miseria? No, así no. ¿Estás siendo responsable? ¿Estás dando lo mejor? ¿Le estás sirviendo a Cristo en tu trabajo? Como miembro de una iglesia, ¿estás siendo responsable en cumplir con tus compromisos? ¿Con el servir a los demás, por ejemplo? Son cosas que tenemos que hacer. No, que Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero está siendo responsable. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestra mirada. Quizás tú que dices que amas a Dios, que crees en Él, eres responsable y estás obedeciendo el llamado de Dios de confiar únicamente en Jesús y no en tus obras. Eso es ser responsable también. Yo me he visto muchas veces en esa posición de querer confiar en mis obras. Y le he tenido que pedir perdón al Señor. Y ahí hay que ser responsables. Para concluir, hermanos, Dios es soberano. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene el control de nuestras vidas. Descansemos en esa verdad, recordemos esa verdad y motivémonos a ser responsables, a confiar más en su poder y en su cuidado. Humillémonos delante de Él. No podemos controlar todas las cosas de nuestra vida. Yo no sé si ustedes lo han intentado, pero yo sí. Y todas las veces me veo frustrado. Muchas veces que pretendo controlar algo en mi vida, Dios me demuestra que yo no controlo nada, pero que Él está en control. Somos finitos, no sabemos todas las cosas. No tenemos la capacidad de hacer lo que necesitamos hacer, Él sí. Él es soberano, Él es nuestro Dios y Él nos ama. Así que confiemos más en Él.